Bueno, hola a todos y todas de nuevo. Vamos a empezar una de las últimas unidades didácticas que vamos a ver, que es el cómic, y que nos va a llevar una serie de trabajos, como ya dije, que va a tener diferentes fases. Antes os voy a explicar un poco en qué consiste el cómic y cómo vamos a hacerlo y cuáles son sus diferentes partes. Vamos a hablar un poco de la historia, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a hablar de los elementos básicos del cómic. Ya todos sabéis lo que es un cómic, seguramente habréis leído alguno o incluso habréis dibujado alguno, pero en esta unidad lo que vamos a hacer es estudiarlo en profundidad. Vamos a empezar definiendo qué es un cómic. Em, pues bueno, todos conocéis cómics como por ejemplo personajes como Spider-Man o como Batman o como Superman, pero en realidad, ¿qué es un cómic? Según la RAE, es decir, el diccionario de la Real Academia Española, dice que un cómic es una serie o secuencia de viñetas que cuentan una historia. Esta, esta definición pues se queda un poquito corta, ¿no? No nos dice muchas cosas. Vamos a buscar otra palabra que está relacionada con la palabra cómic y que es la palabra historieta. Y la palabra historieta dice que es una serie de dibujos que constituyen un relato cómico, fantástico, de aventuras, etcétera, con texto o sin él, y que puede ser una simple tira de prensa, una o varias páginas o un libro. Bueno, esto ya parece un poquito más completo, ¿verdad? Nos dice que tenemos una serie de dibujos que pueden ser con texto o sin él y que tratan de contarnos una historia. Hay un escritor, un teórico, uno de los más importantes teóricos del cómic, que se llama Scott McCloud, que dijo que un cómic es una serie de ilustraciones justapuestas y otras imágenes de secuencia deliberada con el propósito de transmitir información o obtener una respuesta estética del lector. Esta sí parece ya una definición mucho más seria, ¿verdad? Vamos a analizar lo que dice. Es una serie de ilustraciones justapuestas, es decir, unas ilustraciones al lado de otras, de imágenes secuenciadas, o sea que cada imagen representa un momento en el tiempo, con el propósito de transmitir información, es decir, nos está contando una información, u obtener respuesta estética del lector, es decir, que un cómic no siempre nos va a contar una historia, a veces simplemente nos quiere deleitar con las imágenes que estamos viendo. Pero ¿por qué utilizamos la palabra cómic y la palabra historieta? ¿Qué diferencia hay entre la palabra cómic y la palabra historieta? Pues bueno, es muy sencilla. La palabra cómic es la palabra americana, o sea, la palabra del lenguaje inglés, y la palabra historieta es la palabra española, o sea, es la traducción. Lo que pasa es que internacionalmente la palabra más conocida es la palabra cómic. En Francia y en Bélgica, por ejemplo, se utiliza bande dessinée, que significa banda dibujada, ¿vale? Para definir el cómic. Hay otra palabra que también en España quizá también os suene, que se llama tebeo, o sea que la palabra es tebeo y que viene de la revista TVO, que era una revista infantil de 1917. Aquí tenéis un ejemplo que he puesto, que fijaos, ¿vale? 5 pesetas, que eso es menos de un céntimo. No sé si alguien se acuerda de lo que eran las pesetas, no habéis nacido todavía. Bueno, pues eran muy populares y se enfocaban sobre todo a los niños, ¿vale? Aquí tenéis varias portadas de varias historias de TVO, de la revista TVO. Entonces, la gente empezó a llamar a los cómics TVO. Es menos correcto, pero hay mucha gente que lo llama así, lo llama TVO. Pero siempre para diferenciar los cómics o las historietas que son un poquito más adultas, menos infantiles, pues se le llama historieta, se le llama cómic. Pero también se les puede llamar novela gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Pues la novela gráfica tiene un contenido más adulto y suele estar en un solo tomo, es decir, es un solo libro que suele ser un poquito más extenso.
Aquí tenéis la portada de V de Vendetta, que no sé si habéis visto la película, es una película. Os digo, no es la máscara que utilizan en La Casa de Papel. Es la máscara que utiliza Anonymous. No sé si lo conocéis, es un grupo de hackers. Pues esta historia es de un atentado que se hizo al Parlamento británico en el siglo XIX, creo. Y está considerado como uno de los mejores cómics de la historia, porque Alan Moore es uno de los guionistas más importantes de la historia del cómic. Y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de la historia del cómic. La historia del cómic es casi tan antigua como la historia del arte. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de pinturas rupestres que son imágenes secuenciadas, igual que en el cómic, y nos están intentando contar una historia con imágenes. Aunque todavía no hay texto, pero ya sí hay una serie de imágenes que están intentando contarnos una historia. Un poquito más adelante tenemos los jeroglíficos egipcios. Aquí ya sí hay, como veis, texto e imágenes. ¿Vale? Es una combinación de texto e imágenes que nos está contando una historia. O sea que, en teoría, este es el origen verdadero del cómic. Pero esto fue en Occidente. En América tenemos, por ejemplo, los códices mayas, que también son ilustraciones que van acompañadas de texto y que cuentan historias pues, de los dioses, de los héroes y todo esto. Vamos a ver, ¿qué más? En el siglo XIX, la sátira, el cómic se utiliza para la sátira política, es decir, en los periódicos y en las publicaciones hacían ilustraciones para reírse pues, de temas de la sociedad actual. En este caso, por ejemplo, tenéis una caricatura de Charles Darwin, que me imagino que ya lo habréis estudiado. Darwin fue quien planteó la teoría de la evolución y que el hombre venía del mono. Entonces se reían de él y le hacían caricaturas como si él fuera un mono. Y para eso se utilizaba el cómic en el siglo XIX. Y ya llegamos al siglo XX. En el siglo XX el cómic empieza a ser lo que ya nosotros entendemos como cómic. Siempre, desde un principio, pues fue más enfocado a los niños, ¿verdad? Tiene un público más infantil. Este es uno de los primeros cómics más famosos que estaba publicado en un periódico que se llama The Yellow Kid y que iba contando la historia de este niño, ¿vale? Em, Como he dicho, el público al que estaba dirigido era un público infantil y un público adolescente. Aquí tenéis un ejemplo de 1928. En los años 30 es cuando empieza en realidad el cómic a extenderse. Y aquí tenéis el número uno de la serie de Mickey Mouse, de Walt Disney. También un poquito más para adolescentes, no tanto para niños. Tenemos aventuras policíacas como por ejemplo Dick Tracy, que hicieron una película, no sé si en los 90, es imposible que os acordéis de esto, pero Dick Tracy era un detective y este es una portada de uno de sus cómics, el número uno. Otro personaje muy famoso de los cómics de los años 30 es Tarzán, que todos conocéis pues, de las películas de Disney, pero antes de eso incluso se escribieron novelas sobre Tarzán, pero surgió en las tiras de cómic. Llegamos a casi los años 40, finales de los años 30, y empiezan a surgir los primeros superhéroes importantes, que tenemos, por ejemplo, a Superman en 1938. Aquí tenéis la portada de Action Comics número uno de junio de 1938, donde sale por primera vez Superman, que sale ahí, pues no sé, parece que está destruyendo un coche. Pero bueno, esta portada es mítica y en las películas de Superman se han hecho como alusiones a esta portada. Y al año siguiente surge Batman dentro de Detective Comics, el número 27 de Detective Comics, un año después, bueno, 11 meses después. Fijaos lo que costaba un cómic, 10 centavos. Eso es poquísimo, es que no llega ni siquiera a 5 céntimos.
A partir de, bueno, entre los años 40 y los años 60 tenemos una época a la que llamamos la Edad de Oro. Y ahí aparecen personajes tan importantes como Snoopy, que sigue todavía seguimos conociendo a Snoopy. Y son tiras, pues básicamente de humor o de crítica social. También Lucky Luke, que no sé si os sonará por la serie de dibujos animados. Y, por ejemplo, bueno, aquí estamos. Hay un diálogo en el que están desayunando Lucky Luke y su caballo y está diciendo: I think breakfast is almost ready. Es decir, creo que el desayuno está casi listo. Y el caballo, que normalmente come azúcar, terrones de azúcar, le dice: No coffee in my sugar, cowboy. O sea, no quiero café en mi azúcar, cowboy. En los años 60 del siglo XX aparece la figura de Stan Lee. Y a Stan Lee ya lo conocéis todos de sobra por las películas de Marvel. Pues fijaos, en 1961 el primer cómic que escribió de superhéroes era Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos. Y solo 2 años después, en 1963, aparece el personaje de Spider-Man en Amazing Fantasy. Número 15. En el número 15 de Amazing Fantasy aparece por primera vez Spider-Man. Ya a finales del siglo XX, hace unos 30 años, empieza a cambiar el cómic. Empieza a volverse un poquito con una temática más adulta y no ya tanto para niños y para público juvenil, que también los hay. Existen cómics ya para todas las edades, tanto para niños como para adolescentes como para adultos. Este es un ejemplo también de Alan Moore, del que he hablado antes, con V de Vendetta, que también es el autor de Watchmen, o también muchísimos cómics que son muy famosos. Este se llama From Hell, y From Hell cuenta la historia de Jack el Destripador. Entonces es un cómic muy serio. Este cambio en los cómics y en la aparición de la novela gráfica se lo debemos a Will Eisner, que fue el primero que empezó a escribir estos tomos que tenían un poquito más de extensión y que estaban dirigidos a un público más adulto. El primero de ellos, la primera novela gráfica, el que acuñó el término de novela gráfica fue Will Eisner con este A Contract with God, un contrato con Dios. Si os fijáis, en la portada, que es la imagen que aparece a la izquierda, aparece A Graphic Novel by Will Eisner. Fijaros la tipografía de Will Eisner. Es la tipografía de Disney. Pero está probado que Walt Disney le copió la tipografía a Eisner, porque Eisner lo publicó 3 años antes. Así que ya sabéis de dónde viene la tipografía de Walt Disney, que se la copió, como la mayoría de sus historias, que la copia de otros autores. Bueno, dentro de los tipos de cómics, ¿cómo podemos clasificar los cómics? Hay muchísimas formas de clasificar los cómics. Nosotros vamos a utilizar un par de ellas. Primero vamos a ver una clasificación según su extensión. Según la extensión, pues bueno, puede ser una tira cómica, es decir, 4 o 5 viñetas, todas en una línea, y que suelen aparecer en periódicos. Luego se pueden compilar y hacer libros. Este caso, por ejemplo, es el caso de Calvin y Hobbes. Calvin es un niño que tiene un tigre de peluche y que en la viñeta aparece representado como él lo ve en su imaginación, como si fuera un tigre de verdad. ¿Verdad? Es muy divertido porque Calvin y Hobbes representan, o sea, Calvin es en honor a Calvino y Hobbes es en honor a Hobbes, el filósofo. Son dos pensadores, entonces las historias siempre tratan un poco sobre la filosofía desde el punto de vista de un niño pequeño. Es muy interesante, os aconsejo que busquéis algún cómic de él. Luego, según la extensión, ya hemos visto que está la tira cómica. Un pasito más adelante tenemos el fanzine. El fanzine es una colección de pequeñas historias cortas, normalmente de varios autores,
y que se autoeditan. Es decir, yo me reúno con una serie de autores y decimos, vamos a hacer un fanzine. Pues entre todos hacemos 2, 3, 4, 5 páginas cada uno y luego las unimos y las publicamos. Dando un pasito más en la extensión, pues tenemos el álbum europeo, que es el típico álbum que se publica en Europa y que tiene una extensión de entre 48 y 64 páginas. Aquí tenéis la portada de Black Sad, que es un cómic muy importante, que sus autores son españoles, fijaros los nombres, Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Black Sad ha llegado a tener un éxito grandísimo alrededor del mundo y ha convertido a Juanjo Garnido en uno de los dibujantes más conocidos que existen. Trata de la historia de un gato que es un detective. Ahora os enseñaré algunas páginas más de Black Sad, porque es un cómic que está tremendamente bien dibujado. Y por último, según la extensión, pues tenemos la novela gráfica. La novela gráfica puede ser de entre 48 páginas, como hemos dicho, hasta cientos de páginas, incluso varios volúmenes. Aquí tenemos, bueno, esos volúmenes no tienen por qué ser un solo número, sino que pueden haberse entregado por pequeñas entregas, como se hizo con Watchmen. No sé si habéis visto la película de superhéroes que se llama Watchmen. Pues Watchmen se fue haciendo entregas poco a poco y luego se recopiló en un tomo. Ese tomo se llama novela gráfica. Mouse también creo que fue publicado, bueno, no, estoy seguro de que fue publicado en pequeñas entregas entre 1980 y 1991. Mouse cuenta la historia de un superviviente al holocausto nazi. En este cómic, supongo que para hacerlo un poquito menos dramático, porque la historia es muy dura, es una historia muy dura, eh, refleja a los personajes como animales también, como en Black Sad. En este caso, los judíos están retratados como si fueran ratones y los nazis, los alemanes, están retratados como si fueran gatos. Los americanos son perros. Y en esta historia cuenta la historia de cómo un judío escapó de los campos de concentración y se la cuenta a su hijo, que es el escritor que está haciendo la novela. Otra forma de clasificar el cómic es según el país de procedencia, ¿verdad? Porque cada país tiene su estilo. Aunque cada vez es más global y cada vez la gente, se parecen más unos cómics a otros, o surgen diferentes cómics, surge cómic europeo dentro de Estados Unidos, o surge manga incluso en Europa o en América. Pero bueno, lo he querido dividir en unos grupos según el país del que proceden. Por ejemplo, el cómic americano. Como sabéis, en el cómic americano hay muchísimos superhéroes. Hay muchísimos cómics de superhéroes. Ya conocéis Superman, Spiderman, Batman, Linterna Verde, muchísimos, ¿verdad? Los Avengers, la Liga de la Justicia. Hay muchísimos. Pero hay muchos otros géneros. No solo existen cómics de superhéroes. Existen cómics de aventuras, de policía, históricos, unos un poco más personales, como más intimistas. Aquí tenéis la portada, no, perdón, la portada, aquí tenéis una imagen de Leónidas, el rey espartano, que sale en el cómic 300 de Frank Miller de 1998, del que hicieron dos películas. Hicieron una primera película sobre la batalla de las Termópilas, que es de lo que trata el cómic, y una segunda película que no me acuerdo de lo que trataba. Pero bueno, lo importante de esta historia es que nos cuenta la batalla en la que supuestamente 300 soldados espartanos se enfrentaron al ejército de Jerjes, que era de 1 millón, decían de hasta 1 millón. Bueno, todos esos datos están exagerados, porque simplemente teniendo en cuenta que los 300 espartanos iban con sus 300 esclavos, que eran los encargados de hacerles la comida, de montarle las tiendas, de cuidarle las armas. Ahí ya tienes 600 personas, pero es que venían soldados de
de otras regiones de Grecia que se les unieron a estos 300 espartanos. Pero bueno, la historia es mucho más impresionante si se cuenta que solo fueron 300 personas las que estratégicamente derrotaron al ejército de Jerjes. Creo que en esa batalla eran 80.000. Pero bueno, es un cómic muy muy interesante y el color... Ay, perdón que me voy hacia atrás. Y el color está muy 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 bien aplicado. El dibujante Frank Miller también es el que le da tinta, pero la que lo colorea es su mujer y hace un trabajo excelente. Em, Continuando con la localización geográfica, según el país, pues tenemos el cómic europeo, que es muy diferente del cómic americano. Es un cómic, pues, un poquito más independiente, es mucho más íntimo, trata de historias más personales, no tanto superhéroes, y hay que dar mucha importancia al cómic franco-belga, es decir, los cómics que se hacen en Francia y en Bélgica. Incluso la mayoría de los españoles que no pueden publicar en España tienen que irse a Francia o a Bélgica para poder publicar sus cómics, porque la gente lee muchísimos más cómics en Francia que de los cómics que se leen en España. Uno de los personajes más famosos del cómic franco-belga es Tintín. Aquí tenía a Tintín y a Milú, que narra las historias de un detective, em, de un periodista, Tintín, que va descubriendo casos. Otro cómic mítico del cómic europeo es Asterix y Obelix, que narra las historias de un pueblo de galos que se enfrentan heroicamente a los soldados del César, que resisten siempre a la conquista y que su pócima mágica ya habréis visto, si no los cómics, al menos habréis visto muchísimas películas de Asterix y Obelix. Pero luego hay otros autores muchísimo más serios, como el autor del Incal, que está escrito por Alejandro Jodorowsky, que es un escritor chileno. El dibujante del Incal es Moebius y el escritor Jodorowsky. El dibujante Moebius es un dibujante excelente. Trata de ciencia ficción y tanto el color como el dibujo es muy, muy, muy bonito. Os aconsejo que busquéis los autores. También tenemos cómics de autoras que no son de Europa, pero han publicado en Europa, como es el caso del cómic de Persepolis, que trata de la situación de la mujer en el Estado Islámico. Es un cómic un poquito duro, pero también os aconsejo que lo busquéis y lo leáis, que es muy interesante. También hicieron una película hace poco. Y según el país, pues también si nos vamos a Japón, encontramos el manga, que es un cómic muy, 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 muy diferente. Para empezar, fijaos qué diferente es que se lee al revés. Se empieza a leer por la última página, se empieza a leer por la derecha y las viñetas se leen de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, pues ellos leen al contrario. Y entre los cómics más importantes, pues tenemos Akira, que es una obra maestra, que es la historia de un futuro apocalíptico que está basado en 2019, o sea que ya ha pasado, no pasa nada, no os preocupéis. Y cuenta la historia de Neo Tokio, que está destrozada por la Tercera Guerra Mundial y hay una banda de motoristas y este es Akira, el líder de los motoristas. Otro manga muy conocido, que lo conocéis de sobra, Dragon Ball, ¿no? Que cuenta las historias de Son Goku, que es Son Goku está basado en un dios chino, en un personaje de la literatura china, que es el rey mono, y que era un mono en realidad, no solo que tenía un rabo de mono, sino que era un rey, era un mono y que iba desplazándose sobre su nube voladora y tenía un bastón mágico que se alargaba, igual que Goku, vamos. Akira Toriyama, que es el autor, se basó en este mito para crear a Goku, para crear Dragon Ball. Os traigo uno que a lo mejor no conocéis, que es menos conocido, pero es un manga muy importante sobre samuráis que se llama El Lobo Solitario y su cachorro. Trata las historias de un yojimbo, es decir, de un asesino a sueldo que va viajando por Japón con su bebé. No tiene mujer y tiene que ir él cuidando solo con su bebé
y el bebé va aprendiendo las artes de los samuráis. Incluso le ayuda en los trabajos algunas veces. Es un cómic un poquito más serio, pero está muy muy bien, muy muy violento, eso sí es verdad, muy violento. Vosotros todavía no podéis leerlo. Vamos a hablar entonces un poquito del cómic español. El cómic español, como ya os he dicho antes, aquí tenéis una portada de Black Sad. Black Sad, cada personaje de Black Sad tiene que ver, está relacionado con un animal según su carácter. Por ejemplo, la policía es un perro. El detective secreto, que es un animal curioso, pues, e independiente, pues un gato. Y luego aquí se ve una señora que está gritándole al policía, que es una gallina. Otro autor muy importante, de los más importantes que tenemos en la actualidad en España, es Paco Roca, que recientemente ha hecho un cómic sobre la guerra civil, pero es muy más conocido por su cómic Arrugas, que trata del drama de la enfermedad del Alzheimer, de cómo las personas van perdiendo su memoria y cómo tenemos que cuidar de nuestras personas mayores. Es un cómic precioso. Este sí os recomiendo que lo leáis, aunque es un poco duro también. Y uno de los autores que hacen unas ilustraciones preciosas dentro de sus cómics es Miguel Anxo Prado. Es un autor gallego, de A Coruña creo, y en el que él hizo este cómic que se llama De Profundis. Hicieron una película también que es muy bonita, os recomiendo que la veáis, que se llama también De Profundis. Como veis, trabaja mezclando técnicas, tizas de colores, acrílicos, acuarelas, mezcla todo. Ya hablaremos un poco más adelante sobre el tema del color. Muy bien, llegamos a los elementos del cómic, los elementos que tiene que tener el cómic que nosotros vamos a dibujar. Lo más evidente, las viñetas, ¿vale? Las viñetas son esos rectángulos. Bueno, aquí aparecen todo tipo de formas, muy fantásticas, rotas, circulares. Yo la verdad es que las viñetas circulares a mí no me gustan demasiado, pero lo normal son las rectangulares, ¿vale? Y no las desordenéis demasiado. Vamos a intentar mantener un orden eh, un poquito más geométrico. No quiero que todas sean como en los storyboards, que sean todas las viñetas iguales, sino que cada viñeta pues tenga su importancia. Si hay cosas que son más importantes, esa viñeta va a tener que ser un poquito más grande. Si hay detallitos, pues también esas viñetas van a tener que ser un poquito más pequeñas. Eso lo vamos a ir estudiando todo durante el proceso, el tamaño que van a tener nuestras viñetas, la distribución que van a tener, pero que tengáis en cuenta que el carácter de la distribución de las viñetas está muy relacionado con el carácter que creamos que tenga nuestra historia. Por ejemplo, unas viñetas muy ordenadas simbolizan tranquilidad. Unas viñetas muy desordenadas, con diagonales y tal, pues simbolizan la acción. O sea, en un cómic de acción va a haber muchas más diagonales que horizontales y verticales. Dentro de... aquí se ha cortado un poco. Globos o bocadillos, ¿vale? Los globos o bocadillos son esta especie de contenedores que van a tener los diálogos y los pensamientos de nuestros personajes. Se representan pues de muchas formas. Aquí tenemos en voz baja, cuando es en voz baja pues se hace un trazo discontinuo, cuando es una voz normal pues se hace el globo normal. El pensamiento tenemos como esta especie de nube y el grito pues tenemos ese globo que está hecho como con puntas, con unas puntas más geométricas, ¿no? Pero también tenemos otro que aquí no está representado, que es simplemente un rectángulo. Ese rectángulo se utiliza para expresar la voz en off, es decir, el narrador. Podemos poner un rectángulo en el que diga hace 2 años, ¿no? O Málaga, 1936, si vamos a hablar de una historia de la guerra civil, por ejemplo. O ahí dentro podemos también escribir el pensamiento del personaje, en lugar de ponerlo con globos de pensamiento, que sea el personaje el que narra la historia y lo podemos poner en esos rectángulos. Eso ahora veremos algunos ejemplos y seguramente salgan. Un elemento muy importante de los cómics
que no tienen otros, los dibujos animados, por ejemplo, o tenemos las onomatopeyas. Por ejemplo, el sonido que hacen las telarañas cuando salen de los lanzatelarañas de Spider-Man, o el sonido de una pistola, o el sonido del sueño. Si habéis visto la última película de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es esta película en la que aparecen muchos Spider-Man, ahí sí que las onomatopeyas aparecen dentro de la película, para relacionarlas más con el mundo del cómic. Muy bien, y ahora llegamos a la fase más importante, porque aquí es lo que vamos a empezar a trabajar nosotros. ¿Cuáles son las fases que va a tener un cómic? En primer lugar, bueno, yo mandé en primer lugar a que hiciera un resumen del guión, de lo que va a tratar nuestra historia y de lo que y de los personajes que van a salir en ella. Eso no es un guión, eso tiene que quedar muy claro. Un guión de un cómic se escribe de una forma muy especial. Es decir, si nosotros vamos a hacer un guión de 3 páginas, tiene que poner página 1, como veis aquí en el ejemplo que he puesto aquí. Página 1 tiene no sé cuántas viñetas. Nuestro protagonista hace tal cosa y tal cosa. Está vestido de tal forma. Aparece de tal forma. Y luego se nos dice cuántas viñetas hay y luego se nos dice qué pasa en cada viñeta. Hay que decir en cada viñeta, aquí viñeta 1, por ejemplo, y decimos el plano y el ángulo que se ha utilizado en esa viñeta. Porque ya sabemos, ya conocemos los planos y los ángulos. Aquí, por ejemplo, pone viñeta 1, plano detalle de los ojos de Ryan. Nosotros, además del plano, vamos a incluir el ángulo con el que vais a hacer el dibujo, ¿vale? Por ejemplo, si es un contrapicado, si es un picado, si es un ángulo normal, si es nadir. Ya conocéis todo esto porque ya hemos hecho el trabajo de ángulos y planos. Entonces, se pone viñeta 1, el plano y un poco la descripción. Y si dice algo. Por ejemplo, aquí aparece Ryan, voz en off, como he dicho, ese rectangulito con lo que está escrito dentro. Y pone me siento entumecido. Pues en ese rectangulito pondría me siento entumecido. En la viñeta 2, bueno, aquí, si os fijáis arriba, nos dice 3 viñetas horizontales. Es decir, toda la página va a estar compuesta por 3 viñetas horizontales. En la primera viñeta va a pasar eso que hemos leído. En la segunda dice mismo plano detalle de los ojos de Ryan. Ahora los abre y tiene el mismo o incluso ceño fruncido, o incluso más ceño fruncido. Y la voz en off, ese rectangulito, ese globo que va a ser en forma de rectángulo, nos dice furioso, ¿vale? Y así seguimos. Y luego página 2, página 1, página 2 y página 3. Nuestro cómic va a tener como mínimo 3 páginas, aunque si queréis puede tener más. Pero como mínimo necesito que tenga 3 páginas. Antes del guión os voy a pedir el diseño de personajes. El diseño de personajes ya sabéis lo que es porque ya hemos hecho un concept art para cuando hicimos el trabajo de la plastilina. En este caso, aquí veis el diseño de un personaje, no sé de qué cómic es. Aparece un par de posiciones de pie, que bueno, en realidad es la misma posición con sombrero y sin sombrero, y aparecen 6 expresiones diferentes de la cara. Pues en una enfadado, sorprendido, con sarcasmo, cada una diferente. ¿Vale? Pues lo que quiero que hagáis en el trabajo cuando os pida el diseño de personajes va a ser que pongáis 2 posiciones diferentes de pie, de cuerpo completo. Puede ser una de frente y la otra un poquito así de lado como está, o la otra corriendo, o una posición diferente, pero que haya 2 posiciones en el lado derecho de la hoja y en el lado izquierdo de la hoja, que haya, vamos a dejarlo en solo 4 expresiones, ¿vale? Contento, sorprendido, con miedo, como queráis. 4 expresiones diferentes. Si van a salir en el cómic, pues 4 expresiones que van a salir en el cómic. El objetivo de este trabajo es estudiar el personaje para luego a la hora de dibujarlo que nos resulte más fácil, que hayamos desarrollado los gestos característicos de esta persona. Pues si tiene los ojos muy grandes, si tiene un bigote muy grande,
si tiene la nariz aguileña, si tiene la nariz fina, si tiene la nariz gruesa, si las orejas son muy grandes, si el pelo es rojo, si el pelo es verde, si tiene las patillas largas, si tiene barba. En esta fase vamos a dibujar el diseño del personaje a color, por supuesto, y repasado con tinta. ¿Qué técnica vais a utilizar? Pues bueno, pues podéis utilizar lápices de colores y podéis utilizar acuarela o podéis utilizar acrílico, cualquier técnica de color que queráis. Incluso si queréis colorearlo con el iPad o con el teléfono, si queréis, si podéis hacerlo también. Yo aconsejo que si vais a colorear, primero hagáis el dibujo, luego coloreéis y encima paséis la tinta, porque los rotuladores que solemos tener en casa no son muy buenos. Y si le pasamos la acuarela, por ejemplo, encima, puede que hagamos un borrón. Entonces es mejor dejar la tinta para el final. Aunque no es el proceso que normalmente se utiliza, como vamos a ver. Pero bueno, pasamos al storyboard. El storyboard ya sabéis lo que es, ¿verdad? El storyboard es un estudio previo de cómo va a ser nuestro cómic o cómo va a ser nuestra película. Nosotros hicimos un storyboard para hacer nuestro stop motion. Hicimos un storyboard muy sencillito, algunos lo coloreasteis, algunos lo hicisteis fantástico, pero aquí tenéis un ejemplo buenísimo de una página de storyboard de Black Shark. En la página, o sea, en la parte derecha de la pantalla aparece la página terminada, coloreada con acuarela, perfectamente dibujada, ya con las letras, todo perfecto. En la parte de la izquierda aparece un boceto. Ese boceto es el storyboard, pues se hace un boceto de cada página del cómic. Ahí pues se hace un primer estudio de cómo de lo que va a haber en cada viñeta, del ángulo que se va a utilizar, de lo que van a estar haciendo los personajes, de dónde vamos a colocar los diálogos, de dónde vamos a colocar los bocadillos, etc. Como veis, hay cambios. No hace falta que sea exactamente igual, pero es una primera aproximación, es un boceto de lo que va a ser nuestro cómic. Luego, la siguiente fase será el dibujo. Hay autores que hacen el dibujo con un lápiz celeste clarito, las líneas auxiliares de dibujo, y luego las líneas definitivas las pasa a lápiz de grafito, a lápiz normal, a los lápices normales que tenemos. Por ejemplo, eso se ve en los tres primeros ejemplos, ¿no? Que se ve como primero lo ha hecho con un lápiz azul y luego encima lo ha recalcado, lo ha retintado con lápiz de grafito. ¿Por qué hacen eso? Porque la persona que se va a encargar de pasarlo a tinta es una persona diferente. Entonces no quiere, quiere dejarle el trabajo mucho más claro. Quiere que sepa qué líneas son las que tiene que repasar y cuáles líneas no tiene que repasar, no tiene que repasar. Si os fijáis muy bien, en algunos se van a ver una pequeña X, no, en estos casos no. Ahora después os enseñaré un ejemplo en el que sale eso. En el último ejemplo que sale Wonder Woman con Superman, ahí no está hecho con lápiz azul. Pero bueno, eso depende del autor. Vosotros si queréis podéis hacerlo así, podéis hacerlo primero las líneas con lápiz azul y luego si queréis podéis hacerlo repasarlo con lápiz de grafito. Voy a ver si os subo algún ejemplo de un diseño de personaje o de algún cómic que tengo yo por aquí en mi casa que es mío. El entintado es el siguiente paso, como he dicho en algunas ocasiones cuando hay que trabajar muy rápido, por ejemplo en Marvel, que tienen que hacer un cómic todos los meses, una persona se encarga de dibujarlo y otra persona se encarga de entintarlo. Y otra persona se encarga de colorearlo. En otras ocasiones, cuando es un cómic más de autor, una novela gráfica, pues a lo mejor una persona lo dibuja y otra persona escribe el guión. Y se reparten el trabajo entre esas dos personas. Pero bueno, también puede ser un equipo completo, en el que uno dibuja, otro escribe, otro pasa tinta, otro colorea y otro hace la rotulación. La rotulación es escribir los diálogos. Aquí aparece la diferencia entre el cómic dibujado y el cómic entintado. El color. Pues bueno, al principio el color se hacía con esta serie de puntitos que se ven, que son los colores básicos y que se llama impresión en offset. Que lo que hacían era colocar puntitos juntos, como nosotros hemos hecho con el puntillismo, y con la combinación de 2 o 3 colores se conseguían
todos se conseguían el resto de colores. Por eso el fondo que estoy utilizando para la presentación está hecho con estos puntitos, porque tradicionalmente se coloreaba así los cómics. Hoy en día, pues bueno, existen técnicas como por ejemplo el ordenador. Este cómic de Daredevil está coloreado por ordenador. Veis que es un fondo plano, que existen degradados dentro de la figura de Daredevil, existen degradados que están hechos por ordenador, ¿vale? Se puede colorear por ordenador o se puede colorear, por ejemplo, con acuarela. Este cómic está coloreado con acuarela. Se dejan los espacios en blanco para que luego el rotulador pueda poder escribir los diálogos y se colorea con acuarela. Claro, hay que utilizar en este caso un papel un poquito más bueno. Hay que utilizar un papel de acuarela porque si no se arruga y luego no se ve bien. Pero este es un trabajo excelente. Otro dibujante impresionante que pinta con, creo que es acrílico, o con una acuarela muy densa, es Alex Ross, es un dibujante de Marvel que hace, perdón, de Marvel y de DC, que hace dibujos de superhéroes como muy realistas. Os he querido traer un ejemplo porque colorea y dibuja muy bien. Otro ejemplo de un color muy original que está hecho con acrílicos, una técnica mixta, mezclando técnicas, es por ejemplo esta página que es del cómic Arkham Asylum, que es de Batman. Y el último paso ya es la rotulación. ¿Qué es la rotulación? La rotulación es escribir los diálogos dentro de los bocadillos. Aquí tenéis a, ¿cómo se llama? Star-Lord, con un pequeño diálogo que dice They are with me, están conmigo, this is my new crew, este es mi nuevo equipo, mi nueva tripulación. Y eso primero lo tenéis que hacer al lápiz y luego lo repasáis con un rotulador muy finito, negro. Intentad que sea una letra que se entienda muy bien y ponerlo en mayúscula. Bueno, también se puede poner en minúscula. Hay muchos autores que lo ponen en minúscula, pero normalmente se pone en mayúscula. Y bueno, con eso se acaba la teórica que os he preparado para el cómic. Si tenéis alguna pregunta, pues no tenéis más que preguntarme. Recordad, si es una pregunta genérica que creéis que puede ayudar a todo el mundo, hacedlo en la página de Classroom de la clase. Si es una pregunta sobre algo particular de vosotros, por favor, hacedla por privado. El cómic lo vamos a hacer en varias fases. Cada semana vais a tener que entregar una parte del trabajo. Así que estar muy atentos a las instrucciones y a los plazos de entrega, porque una semana voy a mandar diseño de personajes, a la semana siguiente mandaré el guión, a la semana siguiente mandaré el storyboard, a la semana siguiente el dibujo y a la semana siguiente mandaré terminarlo, es decir, tinta, color y rotulación juntos. O sea que todo esto nos va a llevar varias semanas. No quiero que nadie haga todo el cómic en una semana, porque lo que quiero es que lo trabajéis muy en serio, que os toméis este proyecto muy en serio. Y una cosa que se me olvidaba, los diálogos van a tener que ser en inglés, ¿vale? Porque tenemos que trabajar la competencia lingüística del inglés, ¿vale? Con eso acabo mi presentación y bueno, doy las gracias por la atención y espero que no haya sido demasiado aburrido. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Venga, hasta luego y mucho ánimo.